Buen día. La propuesta para convocar una nueva Asamblea Constituyente se basa en posturas positivistas y procedimentales, sin una clara definición de los temas a debatir o los cambios e innovaciones deseados. ¿Qué entendemos por una constitución? En 200 años de independencia esta pregunta sigue sin respuesta. Si partimos de la idea que una constitución es una fuente de principios y reglas que reconocen los derechos fundamentales y el buen gobierno civil en democracia, podemos identificar elementos que juntos constituyen un acuerdo fundamental sobre nuestra identidad, sobre la comunidad política que queremos construir y cómo queremos ser gobernados en una sociedad libre. La historia de las 12 constituciones peruanas revela un proceso evolutivo de elementos complementarios y enriquecidos con el tiempo, que podría haberse producido a partir de un solo texto constitucional. Sin embargo, nuestra historia republicana ha seguido los derroteros iberoamericanos, con algunas excepciones, como Argentina y México, ¿no? Aunque la segunda ha sido reformada más de 600 veces, pero sigue siendo la Constitución de Querétaro de 1917. Y la Constitución argentina en 1853-60, modificada en 1994, ha tenido varias interrupciones, pero siempre han retornado al texto de Alberdi. En el Perú, la primera etapa de la historia constitucional es denominada de consolidación de la independencia política. Incluye las constituciones de 1823, 1826 y 1828. Estas fueron objeto de debate sobre la forma de Estado y gobierno, la idea de un gobierno de asamblea, como ocurrió en 1823, una presidencia vitalicia con Bolívar en 1826 y la Constitución de 1828 considerada la madre de las constituciones peruanas por Manuel Vicente Villarán. Todas ellas establecían la república, el Estado unitario, el presidencialismo como elementos no discutibles para las futuras constituciones. Y así fue. La segunda etapa se caracteriza por la alternancia entre constituciones liberales y conservadoras. Constituciones peruanas de 1834, 1839, 1856 y 1860. Es decir, aquellas impulsadas por élites intelectuales influenciadas por ideas francesas y la necesidad de un gobierno fuerte, de lo que caracterizaba a las constituciones liberales. La Constitución de 1860 logró un equilibrio entre ambas tendencias, entre liberales y conservadoras, y estableció las bases del neoconstitucionalismo peruano, durando 60 años, pese a las breves interrupciones, como la Constitución de 1867, que tuvo poco tiempo de vigencia. A todo esto hay que mencionar que las constituciones conservadoras eran aquellas impulsadas, promovidas por la clase política quizá más cercana al virreinato, ¿no? Que consideraba la necesidad de un gobierno fuerte. Entre personas cercanas al virreinato y también los militares, ¿no? En cambio, las constituciones de 1920 y 1933 marcan el tránsito del Estado legal al social, ¿no? Incorporando derechos sociales inspirados en la Constitución mexicana de 1917 y más tarde las influencias de la Constitución de Weimar de Alemania de 1919, ¿no? La última etapa es la etapa de la internacionalización de los derechos humanos, que incluye las constituciones de 1979 y la actual de 1993. Ambas reflejan sensibilidades surgidas tras la Segunda Guerra Mundial y la fundación de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, entre otras. Con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, se pensó en el fin de la historia, pero surgió una quinta etapa con las constituciones del socialismo del siglo XXI, que es la Constitución de Venezuela en 1999, Ecuador 2008 y Bolivia 2009. Estos estatutos promueven una democracia plebiscitaria y un régimen más estatista y controlador. En el Perú del Bicentenario se discute la posibilidad de transitar a este modelo, ¿no? Por lo menos se discutió en los primeros años del Bicentenario, alejándose de los principios promovidos por la Constitución actual. La evolución de los textos constitucionales peruanos pudo haberse dado a través de una constitución como fue la de 1860, ¿no? Que duró 60 años. Pero la política es el arte de lo posible, y no lo fue.
El deseo de una nueva Asamblea Constituyente ignora el Estado constitucional de derecho surgido desde la Carta de 1993. A pesar de la crisis política y judicial, contamos con un derecho constitucional peruano garantista y argumentado, ¿no? A través de importantes sentencias judiciales, ¿no? En el Poder Judicial y en nuestro máximo intérprete, el Tribunal Constitucional. Sí, para cualquier cambio existe un procedimiento de reforma que demanda consenso y consulta popular. Las constituciones, por tanto, nacen para regir en el tiempo, pueden modificarse y mejorar, pero sustituirlas sin más, sin una clara visión, es irresponsable. La constitución debe ser sinónimo de libertad y democracia. Han sido muy amables. Muchas gracias.